sido muy clara la situación. Hubo una reunión y finalmente no se ha presentado, por lo menos hasta esta hora de la noche. Directora, no tenemos nada, ¿no? No ha llegado la renuncia, 22:45. No hay ninguna renuncia de los consejeros de la magistratura. Iván Lima fue muy categórico acá, repitió exactamente lo mismo el día de hoy, después de la reunión. Nombrar autoridades, 151 jueces, hace un año que no se nombraron. Nombrarlas hasta el jueves es imposible. En el departamento de La Paz son 36 y hasta el jueves no se los va a poder nombrar. Es imposible. Pero bueno, no solamente pasa por una cuestión de que designemos autoridades del Poder Judicial, habrá que ver qué autoridades, porque designar por designar tampoco tiene ningún sentido. Habrá que ver quiénes, qué jueces se van a designar. Pero además lo que hay que ver es, durante todo este tiempo y durante todo este año, esas acefalías, ¿cómo fueron cubiertas? No fueron cubiertas. Usted, víctima de la justicia, de la retardación de justicia, la cubrió. ¿Sabe cómo? Con su paciencia, la cubrió con ir 1, 2, 3, 10, 20 veces al mismo juzgado, sin audiencias programadas, audiencias que se suspenden. Así cubrió las acefalías usted. Y por supuesto, habrá que esperar el día de mañana la presentación del juicio de responsabilidades. Hemos invitado a Juan Manuel Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel, te agradezco mucho por estar en Noche Sin Tregua. Hemos invitado también a Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros, Juanito. Bienvenido a Noche Sin Tregua. A ver, comienzo con Juan Manuel Ormachea. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión que ha tomado el ministro de Justicia? Primero, de exigir la renuncia. La renuncia no llegó, el plazo era hasta hoy. Segunda decisión, si no hay renuncia, hay juicio de responsabilidades. ¿Cómo ven ustedes esto? Hola, Jorge, muy cordial. A ver, Comunidad Ciudadana, en primer lugar, ha sido la primera organización que ha propuesto la reforma judicial. Ya en campaña, durante 2 años hemos hablado de esto. No ha sido el Movimiento al Socialismo y por supuesto no ha sido Iván Lima. Además, Comunidad Ciudadana ha sido la primera en proponer la reforma parcial de la Constitución ya el 16 de noviembre, ¿no? Y recién el 18 de noviembre Lima comienza a referirse a una reforma judicial. Y recién hace 3 días Lima presenta un paquete de 5 leyes que cambian la justicia, ¿no? Casualmente una de ellas es la reforma constitucional para, dice, garantizar jueces independientes, pero el Movimiento al Socialismo lo hace pasar como una iniciativa propia, ¿no? Cuando Comunidad Ciudadana es la organización que ha propuesto al pueblo boliviano esta iniciativa, ¿no? Y bueno, en el tema específico, ¿no? Quiere pues Lima cambiar los pies, pero no tiene pretensión de cambiar las cabezas. Es pues más profundo el problema de la justicia en nuestro país, Jorge. Por supuesto que el apuntar únicamente al Consejo de la Magistratura tiene que ver con cambiar, como digo, los pies y no las cabezas. No es pues suficiente. Las cabezas de la justicia, como Ministerio Público, altos tribunales, la Defensoría del Pueblo, que tiene una masista a cargo en interinato, cuando la norma establece que solo puede estar 90 días de interina y ya va más de 1 año y medio. Es decir, Lima quiere cambiar a los consejeros de la magistratura, pero no plantea primero cómo se va a proceder para cambiarlos y el método de elección para que no vuelvan a ser masistas como han sido todos los candidatos en las elecciones judiciales de 2017. Entonces, no estás tocando el fondo del problema. Esto podría llegar a ser un cambio de una camada de masistas dentro como operadores de justicia en el Consejo por simplemente otra camada de masistas, ¿no? Nada nos asegura que no vaya a ser así, ¿no? Entonces, creemos que esta puede ser una nueva fachada de reformar la justicia que se inventa el Movimiento al Socialismo dentro del nuevo discurso que tiene, ¿no? Y esto lo decimos porque, por supuesto, hemos visto que el MAS continúa con la administración de justicia selectiva desde su retorno al poder, ¿no? Y Lima afirma que los consejeros de la magistratura deben presentar este martes una respuesta a varias denuncias sobre su gestión, ¿no? O si no, renunciar. Yo le pregunto al ministro Lima, y la respuesta que se merece el pueblo boliviano a las denuncias de los funcionarios de su ministerio, el Ministerio de Justicia, sobre Héctor Arce Saconeta, su antecesor,
que obligaba a llenar actas falsificadas en la elección de 2019, que fue una denuncia de sus propios funcionarios. ¿En qué queda? Es por lo bajo, por ejemplo, curioso que a días de la vuelta del MAS se liberen las órdenes de aprehensión contra Morales, Quintana y otros, y le reactiven procesos, por ejemplo, a Franklin Gutiérrez, ¿no? Entonces es más curioso, por ejemplo, que los miembros del Consejo de la Magistratura han sido nombrados por el movimiento al socialismo. Entonces parece una batalla de quién se va a quedar con esa institución, más que una propuesta, digamos, seria de reforma judicial. Ok, muchísimas gracias. Le agradezco mucho en esta primera ronda. Juan Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana. Le transmito la misma pregunta al diputado del MAS, Juanito Angulo, a propósito de esta decisión que ha tomado el ministro de Justicia. Primero, solicitar la renuncia, y segundo, iniciar un juicio de responsabilidades a estos 3 consejeros de la magistratura que fueron elegidos hace 3 años. Fue la anterior legislatura del Movimiento al Socialismo quien hizo que pasaran el concurso de méritos, o la selección o la preselección, y finalmente fueron a una votación con márgenes muy grandes de ausentismo, ciertamente. ¿Cómo ve dentro del MAS esta decisión de Iván Lima? En principio, Jorge, muy buenas noches, un saludo al colega diputado. No, por supuesto, ¿no? Hay que hacer una evaluación, como manifestó nuestro ministro. No hay que confundir, ¿no? Son 2 cosas, ¿no? ¿Cuál va a ser la reforma judicial, o cuál va a ser la sanción de los magistrados que no han cumplido con las tareas que se han asignado, obviamente para mejorar el sistema judicial? Sabemos que el sistema judicial está mal, eso no se discute, pero no solamente ahora, sino que esta viene desde años atrás, y para eso también el pueblo boliviano en su momento ha establecido de que la elección sea mediante la votación, mediante la participación del soberano. En ese marco, la Constitución Política del Estado, bueno, pues establece previamente la preselección y consiguientemente la elección, tal cual se ha elegido en este último, hace 3 años atrás. Pero lo que decíamos, si han cumplido o no han cumplido, toda persona que conoce del incumplimiento, de no haber cumplido las funciones, en este caso de los consejeros de la magistratura, bueno, pues tiene el ministro toda la potestad de denunciar. A un principio obviamente manifestó de que, bueno, pues pueden dar un paso al costado, pero al no haber dado un costado conforme a la Constitución, conforme a las normativas, al juicio de responsabilidades, establece claramente que deben ser sometidos a un proceso de investigación. En torno a este proceso de investigación se debe dar la sanción correspondiente, y en ese marco constitucional, en el marco legal y en el marco del juicio de responsabilidades, claramente corresponde lo que es el procesamiento a los jueces, mejor dicho, a los consejeros, que han perjudicado, imagínense, de no haber nombrado desde el año pasado, un año, más de 151 jueces. ¿A cuántas personas ha afectado? ¿A cuántas personas ha afectado la libertad, el patrimonio de cada uno de los que están en instancias judiciales, producto del cual obviamente ha habido la carga procesal que ha perjudicado el normal desarrollo en lo que es la actividad judicial? Y otro caso, lo que refiere nuestro colega diputado, la reforma judicial. El movimiento al socialismo siempre ha presentado proyectos. Hace 3 años, si no me recuerdo, 2016 o a principios de 2017, se ha implementado, se ha aprobado incluso por la Asamblea Legislativa el nuevo sistema judicial, que establecía la independencia judicial garantizado, la agilidad y la celeridad de un proceso que podía haber terminado incluso en menos de 2 años, pero sin embargo ellos obstaculizaron, ¿no?, los operadores políticos para que no ingrese y no se ponga en vigencia la ley que ha sido en su momento sancionado, estudiada por los diferentes actores que establecían en su momento la reforma. Pero sin embargo es una responsabilidad, es una tarea del pueblo boliviano y fundamentalmente de las autoridades para garantizar la justicia. Ese derecho a la justicia que hoy lamentablemente no se cumple, pese a que está en la Constitución como un derecho fundamental. Pero sin embargo vemos también, siempre politizamos, ¿no? Siempre politizamos, acusamos. Creo que es un momento de proponer de manera conjunta en torno a los
instancias pertinentes como el ministro de Justicia y otras instituciones de procurar de mejorar el sistema judicial. No podemos seguir en estos problemas que a mucha gente que han llorado. Hay mucho que reformar. No, obviamente no es suficiente, cambiar a los tribunales, máximos tribunales. Obviamente los principales operadores, ¿quiénes son? Las autoridades departamentales, los jueces de sentencia, los jueces de partido, los jueces de instrucción, son los primeros que conocen los procesos en primera instancia. En ese aspecto hay que hacer una valoración a esas instancias y a partir de eso es mejorar el sistema judicial. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, ambos no quiero ni imaginarme, ni estar en los zapatos de las personas que peregrinan y peregrinan y peregrinan por justicia, que por la falta de designación de jueces han visto truncadas muchas cosas, su libertad, su patrimonio, han tenido que estar uno y otro día en la justicia. Esas personas se han convertido en víctimas. No sé cómo se irá a reparar esta falta que ha generado directamente un impacto en esas personas. No quiero ni imaginarme, ni ponerme en los zapatos de esa gente, y a esa gente hay que darle una respuesta, por supuesto. Se convirtieron en víctimas del aparato de justicia. Ahora, el tema de fondo. Vuelvo con el diputado José Manuel Ormachea de Comunidad Ciudadana. El tema de fondo, este es un episodio muy fuerte, por supuesto, habrá que ver el juicio de responsabilidades, pero el tema de fondo es cómo cambiar la justicia. ¿Cómo cambiar la justicia? Fuimos a 2 elecciones de autoridades del Poder Legislativo, del Poder Judicial, perdón. Una peor que la otra, una más desastrosa que la otra. Estos consejeros fueron elegidos por voto hace 3 años y ahí están los resultados. ¿Cómo cambiar la justicia, diputado? Bueno, sin antes mencionar al colega diputado del Movimiento al Socialismo que nos hablaba de operadores políticos en la justicia, ¿no? Pero todo el mundo sabe, pues, que los operadores políticos en la justicia le pertenecen, pues, al Movimiento al Socialismo, a su partido, ¿no? Los que no querían, entonces, que la justicia cambie eran justamente ustedes. Si es que tenían propuestas de reforma judicial, entonces sus mismos operadores del Movimiento al Socialismo adentro de la justicia eran los que no querían que se cambie, se modifique y se mejore, ¿no? A ver, si no fuera por una fachada de cacería contra las altas autoridades de justicia, obviamente para hacer creer que se está queriendo independizar la justicia, seguramente también se podría apuntar a temas más de fondo, como mencionas bien tú, Jorge, ¿no? Por ejemplo, el fiscal general del Estado, ¿no? Se apuntaría también a magistrados del Tribunal Constitucional que han habilitado a Evo Morales, no hay que olvidar, porque en una suerte de prevaricato, ¿no? Del Castillo, por ejemplo, el nuevo ministro investigaría de oficio la quema de nuestros Pumacataris en La Paz, la toma de la FEJUR en La Paz violenta por parte del MAS, el asesinato de Julio Llanos en el Prado Paceño por parte de afines al MAS, ¿no? La quema de la casa de don Wando Albarracín, la destrucción de la casa de Casimira Lema, entre muchos otros, por dar ejemplos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tememos mucho como bancada de Comunidad Ciudadana, como te decía antes, que esto sea simplemente un cambio de una camada de masistas que quieren entrar al poder por otra, ¿no? Que estaría siendo saliente. A ver, tiene que haber un pacto multipartidario consensuado para la justicia, para la reforma de pies a cabeza de la justicia. Si realmente Lima y el nuevo MAS, entre comillas, quiere reformar el aparato judicial para que no beneficie a nadie en particular y beneficie a todos en plural, va a tener que demostrar, pues, que puede consensuar una reforma judicial de la Constitución, como hemos propuesto como Comunidad Ciudadana antes de que Lima proponga ese paquete de leyes, y por supuesto respetando los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional para, sobre todo, repensar el método de elección de los altos magistrados, y va a tener que pedirle su renuncia también a todas las cabezas de justicia, no solo al Consejo de la Magistratura, no solo a una rama. Entonces, como te digo, querido Jorge y estimado Juanito, es un tema mucho más hondo en la sociedad boliviana y que por supuesto tiene repercusiones en índices internacionales sobre la justicia que son desastrosos, que realmente son verdaderamente
vergonzosos, ¿no?, para el pueblo boliviano, y que por supuesto se han visto acrecentados con el manejo indiscriminado del aparato judicial por parte del movimiento al socialismo de manera política, y que no lo puede negar, y que esta es una prueba de ello, es simplemente una prueba de que estas cabezas de la justicia, en este caso el Consejo de la Magistratura, tenía un modus operandi que ha sido, por supuesto, la manera en la que entiende la justicia el movimiento al socialismo. Entonces, sin un pacto multipartidario para reformar la justicia, respetando los 2 tercios, a ver si es que algún día los respetan, y es donde podrían empezar a respetar las normas del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, devolviendo los 2 tercios, es cuando podemos comenzar a hablar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco mucho, José Manuel. Intervención final, por favor, diputado Juanito Angulo. Un pacto multipartidario, dice Comunidad Ciudadana. Nos pongamos de acuerdo entre todos y veamos la mejor forma de sacar a la justicia hacia adelante. Tiene que haber un pacto entre todos los actores con presencia en la Asamblea Legislativa, como para llevar adelante mejores, más eficientes, menos contaminados, procesos de selección, nombramiento de autoridades y todo aquello. Pero bueno, se establece la posibilidad de un pacto. ¿Qué dice el diputado Angulo? Bueno, siempre plantean, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? En la práctica no aplican, eso es lo negativo de los partidos tradicionales. Se deben acordar, hace años atrás se ha llevado, por ejemplo, las cumbres nacionales, cumbres departamentales, en el cual se ha invitado a diferentes actores políticos para que puedan plantear, pueden proponer para mejorar la justicia, y no presentaron ninguna propuesta. Si vamos a hablar de pactos, yo creo que queda eso en palabras. Bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿No? Obviamente el problema de la justicia es un problema estructural. Podemos hablar del tema económico, el presupuesto económico, que es evidentemente insuficiente para el funcionamiento institucional de diferentes instituciones que tiene el órgano judicial. Podemos hablar del incumplimiento, lo que establece las funciones en cuanto a la constitución política del Estado. ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, de los consejeros? Por ejemplo, una de las funciones no se aplica, por ejemplo, las auditorías judiciales en cuanto se tiene conocimiento de los hechos irregulares. Nunca se ha aplicado las auditorías judiciales. La evaluación permanente, ¿no?, a los actores principales quienes imparten la justicia, a los jueces, a los tribunales, no se aplica esa evaluación permanente. El nombramiento, y justamente, precisamente, ahorita el problema el que ha denunciado nuestro ministro ha sido un nombramiento que no ha sido oportuno, que se ha retardado, y si bien es que ha habido nombramientos, se han declarado indesiertas, etcétera, ¿no? Entonces, el nombramiento a las autoridades judiciales no es eficiente. Otros factores es que no se cumplen los principios constitucionales, la independencia judicial, la presunción de inocencia, el debido proceso, ¿no? Entonces, estos aspectos no se cumplen. No es tanto, como decía, he escuchado al presidente del Colegio de Abogados, hay que cambiar la Constitución. Yo considero que previamente está el mejoramiento de la justicia en el desempeño personal. ¿Quiénes desempeñan? Son esos jueces, esos tribunales departamentales, obviamente están las máximas autoridades judiciales, y lamentablemente no están cumpliendo con las funciones asignadas. Entonces ahí falla lo que es el incumplimiento por parte del Consejo de la Magistratura, que la principal tarea es fiscalizar, es velar la independencia judicial, y en ese marco previamente debemos cumplir. Obviamente hay otros factores, ¿no? Obviamente son factores políticos que en algún momento impiden lo que es la transformación, la modernización del sistema judicial. En ese aspecto yo considero de que los pactos quedan en teorías, los pactos quedan ahí, ¿no? Que debe haber una propuesta seria en torno a la participación ciudadana. Es importante también que nuestros actores, los que son las víctimas de la justicia, bueno, pues también pueden ser parte de este proceso de mejoramiento en el sistema judicial. Otro que estaba viendo, Jorge, lamentablemente los jueces no se especializan en otros países. El tema de lo que es los casos que se conocen contra la violencia, los casos de violencias hacia los niños, hacia las mujeres, bueno, conoce cualquier juez.
debe haber especialización para conocer netamente estos casos específicos. Entonces, falta ese seguimiento de formación por parte del órgano competente que es el Consejo de la Magistratura. En ese aspecto, creemos que es una tarea ardua, un problema estructural que sí se puede solucionar con la voluntad política de todos los actores políticos y, lógicamente, con la participación ciudadana y los actores en la parte judicial. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Solamente como una acotación final a lo que usted mencionaba, diputado Angulo. No hay capacitación en jueces, sí, evidentemente. Pero además, lo que mencionaba el ministro de Justicia, además, tenemos jueces, algunos jueces, no todos, algunos jueces designados, que tienen más pendientes con la justicia que los propios litigantes, que tienen más deudas con la justicia y más procesos con la justicia que los mismos litigantes a los que están atendiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un juez que tiene problemas con la justicia, 1, 2 procesos, que tiene pendientes con la justicia, ¿cómo entiende usted que pueda administrar justicia? Es un contrasentido que solamente se puede encontrar en el País de las Maravillas o acá. Y hay que cambiar todas esas cosas. Hay que cambiar todas esas cosas. La justicia en Bolivia está pasando, no de ahora, ya hace algunos años, de sus peores momentos. Es un cuerpo en terapia intensiva. Ya que ahí habrá que ver cómo es que se resuelve ese tema, y los llamados precisamente a resolver aquello son los actores políticos, especialmente aquellos con representación y con presencia parlamentaria en la Asamblea. Diputado Angulo, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.